Hola, un saludo a todos mis hermanos de la iglesia Rocafuerte, en Santiago de Surco, en Lima, Perú. Y esta es una exposición de la palabra de Dios, de una serie de prédicas basadas en la carta de Santiago. Este mensaje se titula Con sabiduría en toda prueba. El título de la exposición de la semana pasada fue Sacando ventaja al coronavirus. Una prédica basada en lo que dice Santiago, el capítulo 1, los versículos 2 al 4, respecto a cómo sacarle ventaja a las pruebas. Y un aspecto importante para lograr sacar esa ventaja, de acuerdo a estos versículos, es la paciencia. De esta paciencia la entendemos como la firme resistencia que uno debe tener durante todo el proceso de la prueba. Pero este libro, el libro de Santiago, continúa. Y en este contexto, el de las pruebas, aparte de la paciencia, Santiago expone otro elemento que ayudará mucho en los tiempos de prueba, como la prueba que atravesamos ahora por las consecuencias del COVID-19. Ese otro aspecto es la sabiduría. El texto usado para ver lo que nos dice el Señor es Santiago, el capítulo 1, versículos 5 al 8. Estamos continuando con lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago. Daré lectura de este texto. Dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Al leer estos versículos, nos podemos dar cuenta que primero, será importante que tengamos un mismo concepto de lo que es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Me llamó la atención de dónde es que proviene la palabra sabiduría. Esta palabra proviene del latín sapere, que significa tener saber y tener sabor. Y me parece interesante decir que sabiduría es el saber con sabor. Sabiduría es saber vivir el día a día de acuerdo a los principios eternos. Es saber actuar en las diferentes circunstancias tan cambiantes de la vida, de acuerdo a principios sólidos y permanentes. En el saber con sabor, hablemos primero del saber. Una persona solo podrá aplicar en su vida diaria aquello que conoce bien. Entonces, la sabiduría exige tener un conocimiento correcto, verdadero, real. Aquí hablamos del saber, porque si yo tengo un conocimiento errado, equivocado, en consecuencia, la aplicación de ese conocimiento me llevará a decisiones o acciones erradas. Por lo tanto, no estaría adecuado, no estaría actuando sabiamente. Este conocimiento, que es la base de la sabiduría, es sobre todo el tipo de conocimiento que tiene que ver con nuestras causas y fines, como lo son conocer el propósito de nuestra existencia, conocer lo bueno y distinguirlo de lo que es malo, el valor del ser humano, los sentimientos y las emociones, la comunicación en las personas, sobre la sociedad y otros conocimientos más de ese tipo, donde si los aplico correctamente en la vida diaria, estaré actuando con sabiduría. Respecto al sabor, que es la otra característica que etimológicamente tiene que ver con la sabiduría, es la buena aplicación del conocimiento que se tiene. Tiene que ver con el hecho de saber usar para bien ese conocimiento. De repente hay una persona con poco conocimiento, pero si lo sabe usar en el diario vivir para bien, esa persona estará actuando con sabiduría. Pero puede ser que la persona tenga un gran conocimiento y no lo sabe usar para el vivir diario o no lo usa para bien.
no solo no actúa con sabiduría, sino que estará actuando neciamente. Santiago, un poco más adelante en el capítulo 3 de su escrito, describe a dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que se caracteriza por tener un corazón amargado y malo, que la llama terrenal y diabólica. Y otra sabiduría que se caracteriza por un corazón puro. A esta la llama la sabiduría que viene de lo alto. A la luz de esto, lo que la Biblia nos enseña es que la sabiduría que vale la pena tener es aquella que proviene de Dios, la que viene de lo alto. Por eso dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Una definición de lo que es sabiduría dice: la sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida, que resulta en bendición para todos los involucrados. Considerando Proverbios y esta definición que les acabo de dar, el sabio conoce y obedece la palabra de Dios. Es así como tiene una vida larga y bendecida. Pero el insensato no hace caso a la palabra de Dios y no le interesa conocerla. Eso le lleva a tomar caminos equivocados. Un buen ejemplo de sabiduría es Job, este varón que actuaba conforme a los principios que aprendió de su relación personal con Dios. Cuando vivía en gran abundancia, seguía estos principios fielmente. Y cuando le vino la catástrofe y llegó a ser el hombre más miserable, se mantuvo en estos principios. Un elemento que jugó mucha importancia en esos tiempos de este hombre, de Job, fue la fe. Siempre se mantuvo confiando en el Señor. Siempre dijo: mi vida está en las manos de Dios. Ahora, Santiago nos dice en el versículo 5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, ¿necesitas sabiduría? Necesitamos sabiduría en todo tiempo de nuestras vidas. Pero, considerando el contexto en Santiago, se toca de manera especial el asunto de la necesidad de sabiduría en medio de las pruebas. Y para las pruebas, para esos retos en la vida, necesitamos sabiduría. Las pruebas pueden llegar a ser experiencias importantes o de trascendencia para nuestras vidas. Pueden marcar un cambio drástico, muy importante, por lo que las decisiones y acciones que tomemos en medio de esas pruebas pueden hacer grandes marcas en nuestra vida y nuestro futuro. Es así como esas acciones y decisiones adquieren mucha importancia, que en su consecuencia requieren de sabiduría. Algo que puede llegar a ser un obstáculo para tener la sabiduría que da el Señor es nuestro orgullo. Tenemos que reconocer que podemos cometer errores y que necesitamos ayuda. A muchos no les gusta reconocer esto. Queremos ser autosuficientes. Decimos: yo resolveré mis problemas o yo tomaré mis decisiones. Hay de aquellos que prefieren sufrir, hundirse en sus dificultades, que pedir ayuda o reconocer que necesitan a alguien más. Y recién cuando las cosas ya están hechas, cuando se dan cuenta que no pueden hacer nada más y ya es tarde, recién quieren acudir a Dios. Santiago nos hace ver que entre la paciencia y la sabiduría hay una diferencia muy importante, y es que mientras la paciencia o la firme resistencia es desarrollada por uno mismo, la sabiduría viene de Dios y por lo tanto no la desarrollamos nosotros, sino que debemos pedirla a Dios. Esto significa superar el orgullo, negar al hecho de querer ser autosuficientes y admitir que necesitamos de Dios para tener sabiduría. La sabiduría es algo que pertenece a Dios.
La persona que reconoce que necesita de sabiduría deberá acercarse a Dios y pedírsela. Si tú y yo nos examinamos, nos daremos cuenta que todos necesitamos de sabiduría para tomar buenas decisiones, para hacer buenos planes, para actuar de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacer para tener esta sabiduría? Pedirla al Señor. Nuestro trabajo aquí no está en forjarla, sino en vencer nuestro orgullo y deseo de autosuficiencia, para que de esta manera nos acerquemos a Dios con humildad y pedir que nos la dé. Y el Señor nos enseña que la pidamos teniendo fe. En la prédica de Efesios 1, 2 al 4, expliqué que la fe de la que se habla aquí no es la fe tipo herramienta. Este concepto es el que mucha gente tiene respecto a la fe. La fe no es la creencia que solo se usa cuando deseas algo o cuando quieres librarte de algo. La fe de la que se habla aquí es aquella dirigida a Dios, hacia Dios. Es permanente, y constante. Una persona que tiene fe en Dios vive permanentemente bajo esta fe. Toda su vida está bajo la luz de la fe en Cristo. Y es que una persona que está así es la que puede pedir sabiduría de Dios y recibirla. En Santiago dice que no debemos dudar. Abraham es un buen ejemplo. Él es llamado el padre de la fe por algo. Dios llamó a Abraham y él salió de Ur, la tierra donde vivía, para seguir el camino que el Señor le indicara. Dios le prometió por medio de él, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando llegó a Canaán, el Señor le prometió esas tierras para la nación que se formaría de su descendencia, Israel. Y haciendo mayor, el Señor confirmó la promesa de descendencia y Abraham creyó en el Señor. Otro evento de impacto en la vida de Abraham es su oración por las ciudades de Sodoma y Gomorra, por las que intercedió pidiendo que no sean destruidas. Y luego, muchos años más, viene la gran prueba de fe que el Señor le hace, diciéndole que sacrifique a su hijo. Abraham se dispuso a obedecer a Dios, porque ya a estas alturas él confiaba totalmente en el Señor. En el relato, cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Veo a este varón esperando en que Dios ponga un sustituto para su hijo. Y si no ponía un sustituto, él sabía que Dios tenía el poder incluso de volver a la vida a los muertos, como dice en Hebreos 11:19. Este relato me hace reflexionar respecto a la entrega en sacrificio que Dios, el Padre, hizo con su Hijo Jesucristo, para que Él nos sustituya en el pago de muerte por nuestros pecados, y luego resucitando para darnos una nueva vida, una maravillosa vida. Este relato también nos hace reflexionar respecto a la fe en la que seguía Abraham al Señor. Dejó de seguir su propio camino para seguir el camino de Dios. En toda su vida, en todo lo que hacía, sí, es el padre de la fe. Pero en medio de ese proceso de seguir el camino en el que el Señor le dirigía, tuvo momentos de dudas. Por ejemplo, cuando pasó por Egipto, tuvo temor de ser asesinado por ellos, mintiendo para protegerse. O luego cuando la promesa de tener un hijo demoraba, él quiso lograr esa promesa a su manera, aceptando la propuesta de su esposa de tener un hijo por medio de su criada, su esclava, cosa que en esos tiempos era legal, una especie de vientre de alquiler en esas épocas antiguas. Pero aunque era legal, no era lo que Dios le había prometido, no era la forma.
Esos tropiezos en su vida le trajeron consecuencias negativas. Pero mirando su vida de forma general, él nunca dejó el camino que el Señor le indicó. Entonces, Santiago no se refiere a esas luchas que a veces experimentamos los que entregamos nuestras vidas al Señor. Se refiere a otro tipo de duda. Santiago dice que el que duda es como las olas del mar, que el viento se lo lleva de un lado a otro. Yo tengo respeto por las olas del mar. Esas olas grandes que te pueden revolcar si es que te agarran mal parado. Pero experimentándolas un poco, examinándolas un poco, aunque sea el agua la que cae sobre ti, la energía que cae sobre ti es la del viento que empuja el agua. No vemos el viento, pero allí está esa fuerza haciéndose visible en las olas. Así se dice que es una persona que no tiene fe, una persona como el agua, empujada por el viento. Es una persona que no vive confiando su vida al Señor. Esta persona que vive confiando en sí misma y no en Dios, cuando pasa por dificultades podría intentar acogerse a la fe, pensando, si no hace daño y más bien me trae beneficios, ¿por qué no? Pero por otro lado piensa que no necesita de Dios porque desea ser independiente y autosuficiente. Una persona así puede pedir sabiduría a Dios, pero dudará que Dios se la dé. Después de orar por sabiduría, quiere continuar con su vida sin tomar en cuenta a Dios, ignorándola. Este es el tipo de persona del que habla Santiago. Pero el que vive en fe confía su vida a Dios. Y dentro de esa vida es que confía totalmente en que Dios le dará la sabiduría que necesita y que es tan útil para los tiempos de pruebas. Muy diferente al que duda de Dios porque no le quiere confiar su vida. No importará si se autoconvence diciéndose que recibirá sabiduría. Seguirá en esa vida de dudas porque simplemente no confía que Dios sea su Dios, que sea su Señor y su Salvador. Pero tú, que entregaste tu vida al Señor, cuentas con la dirección de Dios para forjar esa firme resistencia y para pedir sabiduría que viene de Dios para enfrentar las pruebas. Y si aún no entregaste tu vida al Señor, toma hoy la decisión de hacerlo. Pido en oración al Señor para que te dé sabiduría y así puedas tomar las mejores decisiones y actúes de la mejor manera en todo tiempo. También estoy pidiendo para que las autoridades que nos gobiernan tengan sabiduría. No dejo de orar por mis hermanos mayores y por quienes están delicados de salud. Te pido que tú también ores por esos motivos, por tu familia, así como también por la iglesia Rocafuerte. Nos vemos, hermano.